Pues shalom, shalom, bienvenidos al capítulo 2, bienvenidos a Shema Podcast, capítulo 2 en la sección de Analicemos, eh, analizando el libro Yeshua, el líder más grande del mundo, de la historia, perdón. Dejen apago esto otra vez porque va a empezar a sonar. Ok, pues vamos a empezar. Shalom, shalom a todos los que están aquí en el directo, shalom Arturo, y shalom a todos los demás que están aquí, que se ven aquí. Ahí si quieren mandar saludos, pues aquí los leemos. Pero bueno, vamos a empezar con este capítulo 2. Los que están desde ayer, espero que les esté gustando. Yo sigo con tos. Perdón si me oigo medio ronco. Eh, ¿Qué les ha parecido hasta ahorita el podcast? Igual déjenlo en los comentarios para que yo vaya tomando nota también. Y pues bueno. Shalom, shalom a todos y pues vamos a empezar. Como ya vieron, el capítulo 2 va a tratar sobre Yeshua, el líder en autoridad. Como lo vimos ayer en la introducción, en la intro, había ciertos caracteres o ciertas virtudes que tiene un líder o que se considera para ser un líder. Y mencionándolas de nuevo, pues son liderazgo en autoridad, en servicio, redención, resistencia y liderazgo en esperanza. Tenemos estos 5 rasgos, del cual el primero es la autoridad, liderazgo en autoridad, que es lo que vamos a ver hoy, que es un tema que se confunde mucho con el tener poder, con el poder hacer más que los demás, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar con con este podcast, ¿vale? Empezamos con el primer párrafo del libro. Eh, Como ya saben, no lo estamos leyendo, solamente estamos haciendo citas al libro para tomar de ahí referencias, por así decirlo. Entonces, pues empecemos. Cito, autoridad no es sinónimo de poder. Según este corrosivo filósofo alemán, se llama Friedrich Nietzsche, perdón si no lo pronuncio bien. eh, Él dice que el anhelo de controlar nuestro destino a fin de protegerlo de cualquier interferencia es la más básica de todas las tendencias humanas. Siendo un ferviente ateo, este filósofo entendió mejor que muchos cristianos modernos y que la mayoría de los que creen en Yeshua. Em, Entendió más que los cristianos modernos que estas ansias de poder no pueden estar en amistad con un estilo de vida sano y kadosh, conforme a la Torah también, ¿no? Se podría decir. Eh, Todos estamos de acuerdo que Yeshua tenía poder. ¿Quién dice amén? Yeshua tenía poder, Yeshua era todopoderoso, podía sanar a la gente, tenía la influencia de que todos lo siguieran. Eh, si él decía, vámonos a la guerra, era claro que se iban a ir a la guerra. ¿Por qué? Porque era Yeshua quien se los estaba diciendo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué era, por qué era esto? No solamente era por la cuestión de poder, porque alguien con poder, ¿qué hubiera hecho? O sea, Yeshua tenía poder, pero aparte del poder tenía otra cosa esencial que es la autoridad, que no es lo mismo a lo que no es lo mismo y mucha gente lo confunde. Puedes tener poder, pero no puedes tener autoridad. Puedes tener autoridad y la autoridad te da poder. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo.
Yeshua, cito, tenía poder, pero aún así su liderazgo fue de autoridad. Nunca forzó a nadie a seguirlo. Hizo una invitación, pero no una amenaza. Esa es la diferencia entre un líder que solo tiene poder y uno que tiene autoridad. El primero llega a un resultado por reacción negativa a su liderazgo, que usualmente es el temor, pero el segundo, en cambio, produce una reacción positiva que incluye algún aspecto de amor. En otras palabras, cuando un líder logra persuadir a otros de obedecerle porque quieren obedecerle, es que tiene autoridad. Cuando le obedecen porque tienen temor a una represalia, lo que ese líder tiene es solamente poder. Y esto lo podemos ver en muchas series, lo podemos ver en muchos lados, eh, a lo largo de todo, de todo este tiempo, ¿no? Más en las series, como las de antes, ¿no? Que tienen ciertas cositas como de monarcas, reyes, aún en la política y todo ese tipo de cosas. Aquí no obedece la gente, la mayoría de la gente, al que tiene poder. ¿Por qué? Porque el poder da autoridad, por así decirlo, pero es una falsa autoridad porque cuando ese poder se acaba, ¿qué es lo que pasa? Pues se acaba también esa autoridad, se acaba también esa autoridad. Y por eso también terminan a veces esos súbditos, esos siervos, eh, dejando a ese líder, a ese maestro, a ese político, XY líder, lo dejan ¿por qué? Porque no tienen autoridad, solamente tienen poder y lo dejan por alguien que tiene más poder. Y eso es lo que siempre va a pasar en este mundo. A diferencia de alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque alguien que tiene autoridad no necesita tener el poder del dinero o poder de influencias o poder de ese tipo de cosas, porque tú lo estás siguiendo y él te está obedeciendo, porque le estás dando algo le estás dando algo que los demás no le están dando. No precisamente dinero, no precisamente otras cosas, no precisamente algo temporal, sino que le estás dando más de lo que tienes que darle. Le estás dando lo que necesitas, no lo que él quiere. No sé si me doy a entender con esto, pero cuando tienes poder, puedes tener a todos arrodillados delante de ti. Y los puedes tener ahí aún siendo personas más grandes que tú si les das lo que ellos quieren. Pero cuando tienes autoridad, la gente te sigue porque les estás dando lo que necesitan. Y eso era lo que hacía Yeshua. Yeshua lo obedecían, lo seguían, era un líder en autoridad. Por eso lo seguían. Si hubiera sido un líder en poder, hubiera sido como cualquiera de los demás rabinos, que estudiaba, que hacía cosas, que, que enseñaba en la sinagoga, que hacía lo mismo que hacían ellos. Pero sin embargo, él no hacía lo mismo que hacían ellos, sino que llegaba a un punto más allá, enseñaba cosas que los demás no enseñaban y daba sanidad y se movía en un mundo espiritual que los rabinos no se movían en ese tiempo, los fariseos, los escribas, todos aquellos que enseñaban Torah. Ellos no se movían en ese ámbito, pero Yeshua sí. Yeshua buscaba el bienestar de las almas, no solamente enseñarles, no solamente que se cumpliera la Torah, sino que pudieran estar bien las almas, que es uno de los puntos que hacen un líder, estar atento a la necesidad de quien te está siguiendo. ¿Ok? Y bueno, tomando en cuenta eso, un líder en autoridad, ¿cómo se forma? Hay tres puntos que sigue un líder que tiene y sigue un líder en autoridad. El primer punto es, tiene identidad. El segundo, tiene perspectiva. Y el tercero, tiene integridad. Dice aquí Dani en los comentarios. Shalom Dani. Shalom Avi, shalom Emily. Arturo ya lo había saludado, ok. Dice, incluso lo ves en la historia universal con Julio César,
Joseph, Joseph Stalin y Hitler o Mussolini, que eran poderosos dictadores, pero no sabían ser líderes con el pueblo. Y eso es cierto. Si se dan cuenta qué pasó con Hitler, es un ejemplo, ¿no? Hitler perdió y pues valió gorro ya. Se vino abajo todos los nazis y todo eso. Y lo peor es que era un vendehumo. Los que saben de historia saben que Hitler era un vendehumo que solamente usó una nación para sus propósitos y no se fijó en los demás. Lo único que hizo fue juntar gente con el mismo odio para generar más odio. Fue lo que les ofreció. Y es parte de lo que dice aquí que los dictadores, ¿no? Le dan lo que quieren a sus seguidores. Una vez que ya no están, ¿qué prevaleció de Hitler? Nada. De hecho, en Alemania, uno de mis tíos es de allá, es alemán, y él lo dice, o sea, a mí me hablas del holocausto, me hablas de todos esos tipos de cosas de lo que hizo Alemania en esos tiempos, y a la mayoría de los alemanes, si no es que a todos, nos da vergüenza y nos da pena, y nos sentimos mal. ¿Por qué? Que no estuvo bien, que no estuvo bien lo que hizo el país en ese momento, y no nos representa, no era la representación que nosotros teníamos que dar. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento no todo el país estaba de acuerdo. Y si se dan cuenta, lo que les vendían en la televisión, lo que les vendían en todos lados, era todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, los campos de concentración, ¿no? Que eran lugares donde jugaban los niños, donde estaban ahí, y todos esos tipos de cosas. Y la gente se las creía, creía que solamente estaban como subyugando a todos aquellos que no creían en lo que ellos creían, cuando realmente no lo estaban haciendo, los estaban matando. Y bueno, volviendo al punto, es un muy buen ejemplo ese que dio Dani, la verdad. Y perdí la hoja, perdón. Espérenme tantito. Ok, ahora, tomando el ejemplo de Hitler, como ahorita lo vemos, y no solamente eso, eh, vamos a ver en qué se diferencia un líder que tiene poder a uno que tiene autoridad. ¿Ok? Vale. ¿Qué tiene en común un líder en autoridad? Su mensaje va a una sola audiencia, no va a diferentes áreas, no va a diferentes personas, va a una sola audiencia. ¿A qué me refiero con una sola audiencia? Yeshua tenía claro lo que estaba predicando, Yeshua tenía claro el mensaje que quería dar. No venía a hablar de matemáticas, no venía a hablar de historia, no venía a hablar de rabinos, venía a hablar de la palabra del Eterno, que es la Torá. Y no solamente eso, sino que venía a las almas necesitadas. Como dice, yo vengo aquí a los que vienen cansados y cargados, vengan a mí porque yo los haré descansar. ¿No? Él venía a todo ese tipo de gente. Esa era su audiencia. Era a los que venía dirigido. No venía dirigido a los políticos, no venía dirigido a los matemáticos, venía dirigido a ese ámbito en general. Y por eso también lo seguían los rabinos de ese tiempo, los fariseos, todos aquellos que escribían Torah, lo seguían por eso, porque nadie enseñaba como enseñaba él. Él enseñaba diferente a lo que ellos enseñaban. Por eso era el problema, que traía más gente porque era algo nuevo, no nada más algo nuevo, sino que era algo que nadie estaba haciendo. Y eso era lo que también le escalaba, en parte, ¿no? Dice, cito, Yeshua tuvo mucho público pero una sola audiencia. Él no fue un líder con el corazón dividido que mendigaba aprobación y popularidad en redes sociales. Solo le interesaba la opinión de uno. En Yohanan 5:30 lo encontramos asegurando. Si alguien quiere poner el versículo ahí en los comentarios lo puede poner, si no aquí lo voy a leer, ¿vale?
Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino busco cumplir la voluntad del que me envió. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Yo estoy aplicando el juicio que aplicaría Elohim. Yo estoy haciendo lo que haría mi padre. No estoy haciendo otra cosa y me respalda ¿quién? La Torah. Mi voluntad no es mía, sino de Yeshua. Ahora es muy interesante y en este párrafo me gusta mucho de este libro porque lo dice, no busca, no mendiga aprobación y popularidad en las redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en día, no? Tratamos de vestirnos lo mejor posible, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos, tratamos de hacer un resto de cosas. ¿Para qué? Para que la gente nos siga. Literal. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en distintas partes, es lo que tratamos de hacer nosotros. Que la gente nos siga por cómo vestimos, por la apariencia que damos, porque ya tenemos el mismo bolso, el mismo celular, el iPhone, que es lo más estereotipado de hoy en día, ¿no? Tener un iPhone sigue siendo estereotipado. Entonces, subes todo eso en Instagram, subes todo ese tipo de cosas y qué es lo que estás dando a entender. Los que te siguen ¿por qué? Por lo que piensan que tienes, pero ¿es realmente lo que tienes? ¿O es lo que tú aparentas tener? ¿O es lo que todos están haciendo? ¿Cómo puedes ser un líder si estás haciendo lo que están haciendo más personas? Si estás haciendo lo mismo que hacen los demás. Si solamente eres un borrego más del rebaño, ¿no? No estás haciendo algo diferente, no estás haciendo algo que necesita la gente. Y no lo estoy diciendo por todos, ¿no? Porque hay mucha gente que hace cosas que se perdón, diferencia porque hace las cosas para la gente que lo necesita. X o Y situación. No tiene que ser a fuerzas de la palabra, no tiene que ser de la Torah, pero cumple con su propósito. Le dan a la gente lo que necesita. Y se nota muy diferente, como por ejemplo, no voy a decir nombres, pero pues nosotros lo vemos, ¿no? Gente que habla de nutrición o de nutrología, perdón, habla de nutrología y no sabe nada y solamente se sube con sus proteínas y ciertas cosas, ¿no? A un nutriólogo que realmente sube contenido que te aporta, contenido que te está haciendo mejorar tu vida. ¿Por qué? ¿A quién va a ver más la gente? Porque de esas personas que suben sus proteínas hay un chorro. Y un nutriólogo solamente hay uno. Pero ¿qué es lo que ve la gente? Al que está haciendo lo mismo que los demás. ¿Cuál es lo que cambia? El estilo que le echan. Pero ¿qué es lo que realmente vale la pena de entre esas 5 personas que están haciendo lo mismo a la que está haciendo lo que está diferente, pero le está dando lo que necesita la gente? Eso. Que está ayudando a crecer a la gente. Las de acá solamente las tienen en un punto en el que según están creciendo, pero no están creciendo. Y es lo que está pasando ahorita. La mayoría quiere hacer TikToks, la mayoría quiere hacer, este, transmitir en Facebook, transmitir en YouTube, transmitir en Twitch, ser, streamer. Pero ¿qué es lo que están dando? Están dando el mismo producto que da la demás gente. Y hay que preguntarnos realmente eso, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y si realmente estamos siendo de bendición para aquella persona que nos está viendo, o le estoy dejando algo útil. Y lo estoy diciendo en todos los ámbitos, aún a los streamers que juegan videojuegos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué los ve la gente? No nada más porque jueguen chido, porque sino que les dan cosas más allá, o sea, atajos, eh, reviews, análisis. No solamente sentarte a jugar videojuegos o hasta eso, ¿no? A veces la gente solamente los ve porque se quedan a platicar. Puede estar jugando chido, pero se puede armar la plática
súper bien durante el stream y poder llegar a más personas por esa razón. Y de hecho hay un streamer que lo hace, no es muy conocido, pero lo hace. O sea, tiene años, ya es un señor ahorita. Y su comodidad creció, pues sí se podría decir que es desde mi generación, ¿no? Ahorita yo tengo 24 años y toda una generación que ya tiene hasta 30, la generación, lo sigue siguiendo, valga la redundancia, porque les da eso, o sea, platica con ellos, a veces les da consejos y todo. El streamer tiene algo de psicología, tampoco es que esté haciendo cosas, ¿no? Pero, pero es lo que importa, ¿no? El contenido que estás dando es un contenido basura o es un contenido realmente bueno. Que eso era lo que pasaba en el tiempo de Yeshua. Si lo comparamos haciendo el paralelismo, es lo mismo. Contenido basura, se podría decir, están de este lado 10 rabinos dando lo mismo, hablando de Torah. Está de este lado Yeshua hablando de Torah, pero llevándonos a un punto más lejano, llevándonos a otro nivel. Obviamente, ¿a quién le van a hacer caso? Pues al que me está llevando a llegar más allá, no al mismo que me está dando el sermón ahí cada 8 días en Shabbat, en la sinagoga. ¿O no están de acuerdo? Dice aquí Dani. O incluso es por el carisma que tienen, porque pueden jugar el mismo juego que juegan todos, pero por el carisma contagian y hacen un contenido único. Exacto, es lo que decía yo. O sea, ya generan algo y los empiezan a seguir. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa gente no es líder, no precisamente es un líder. Pero el ejemplo que yo les daba ahorita de este streamer es súper chido, ¿no? Porque ya metió su equipo tiene su equipo para torneos, tiene su equipo para tal cosa, tiene su gente que modera su canal, tiene sus editores, tiene un buen de cosas y sin querer se volvió el líder de esa gente. Porque él recluta chavos para que vayan a jugar, recluta cosas para que ir, y se convirtió en un líder. ¿Y la gente por qué lo respeta? Porque tenga poder. No, no van por él porque tenga poder, sino porque saben que sabe manejar la situación y conoce el ámbito en el que se está moviendo. Y porque formó un vínculo con esa gente. No solamente fue tengo 10,000 pesos, ¿quién jala? Vamos a jugar. Estamos de acuerdo que tiene el poder, pero no tiene la experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Se fue. Y valió gorro todo lo que empezó a trabajar. O lo que querían trabajar esa gente que realmente quería esforzarse. Seguimos, a ver, vamos a leer un último comentario acá. Seguimos a líderes por lo populares que son, por lo bonito que hablan y atraen de una manera bien sutil, pero no los analizamos en su vida, qué es lo que hay detrás de ellos. Ok, ese es otro punto también. Y era lo que les decía, la mayoría son vendehumos. Perdón si me estoy trabando mucho, todavía traigo tos. La mayoría son vendehumo. ¿Y qué es lo que va a dejar eso al final de cuentas? Nada. Pero bueno, vamos a seguir en lo que estamos. Ok. Dejen ver dónde iba. Ok, voy a comentar esto porque, bueno, no, mejor no lo comento, perdón. Si no se van a hacer bolas. Eh, no, sí lo voy a comentar, ya vi que sí lo tengo que comentar. Ok, vamos a ver dos cosas distintas en este momento. Yeshua sabía, como les digo, a qué audiencia iba. Sabía a dónde iba, para dónde iba, a quién le respondía y nada más a él. No le hablaba a otra persona, no se metía en asuntos de política y todo eso. Eso ya lo tenemos claro.
Pero ¿qué es lo que tenemos aparte de eso? Yeshua sabía que le tenía que rendir cuentas a Elohim. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo? Aquí en el libro hace referencia, de hecho, al nombre de Yeshua. Dice que Yeshua es el nombre griego, que Jesús, el nombre hebreo, perdón, y que Jesús es la forma griega, y que también es usado como Josué en el antiguo pacto. Ya sabemos que esos tecnicismos pues, no son correctos, ¿no? Yehoshua y Yeshua son nombres distintos que tiene, eh, perdón, se me fue, perdón. Son, son significados distintos, tienen la misma raíz que es salvar, pero son significados distintos. Ahora, en Marcos, ¿Marcos? ¿Sí es Marcos? Sí, perdón, Mateo. Mateo 1, 20, 21. Cito, el ángel le explica a José, a Joseph, lo que está ocurriendo con Miriam, María. Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam por esposa, porque ella ha concebido por obra del Ruach HaKodesh, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí ya también estamos viendo que viene con un propósito predeterminado y qué es lo que realmente está haciendo. ¿A quién iba Yeshua? A los enfermos, a los que no tenían, a las prostitutas, a todo ese tipo de personas que, que no, ¿cómo se llama? Que no, ay, perdón, a todo ese tipo de personas que no lo seguían o que necesitaban ese alimento espiritual. No necesitaban otra cosa, solamente el alimento espiritual. Por eso decía que venían a salvarse de los pecados, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Desde aquí se ve, pero ¿qué era lo que creía el pueblo? Y esto lo podemos ver en este libro se está viendo desde un aspecto cristiano. Nosotros ya lo sabemos en el aspecto hebreo. Sabemos lo del Mashiach de Ben Yosef, sabemos lo del Mashiach Benjamín. Entonces, Benjamín, Ben Yosef y Ben David. Sí, sí, perdón. Este, sabemos esas dos cosas. No me voy a meter ahorita en eso. Más o menos todos tenemos ese conocimiento. Entonces, sabemos que se van esas dos cosas, ¿no? Tenemos que ellos pensaban que iba a venir como Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Llegó como libertador y con la mano, brazo extendido, que era Elohim, sacó todo el pueblo de Misraim. Ese era el Mashiach que estaban esperando todos. Ese era el Mashiach que todos esperaban. Lo estamos viendo desde un punto ya con estudio, pero son cosas que hasta los cristianos que estudian saben. El pueblo hebreo esperaba a un Mashiach, y de hecho todo el mundo lo sabe, el pueblo hebreo esperaba a un Salvador que lo sacara del pueblo romano, de estar a cargo de romanos, de un gobierno que estaba comprado, porque Herodes ya era un rey comprado. No sé si me equivoco, pero creo que no tenía linaje tampoco. Ya era alguien puesto ahí por los mismos romanos. Entonces, ¿qué era lo que querían los hebreos? ¿Qué era lo que creían que necesitaban? Y esto es importante porque lo vengo diciendo desde el principio. Esto era lo que ellos querían. Querían a un Mashiach, querían a un Salvador que diera muerte o que diera libertad al pueblo. ¿Por qué? Porque ya estaban hartos de los romanos y ellos era lo que esperaban, pero no era lo que necesitaban, no era lo que Elohim quería. Elohim envió un Salvador que les iba a dar lo que necesitaban. ¿Y qué era lo que necesitaban? Eso espiritual. Necesitaban regresar a la Torah, pero no solamente regresar de recordarla, sino regresar de hacerla, de aplicarla, de realmente vivirla, de amar a tu prójimo, de amar a Elohim realmente, no solamente
ir a dejar un sacrificio, como mencionaba ayer, un sacrificio que se queda ahí y ya, según está reconciliado. Entonces, pues lo que sigue, ¿va? Ok, cito. En 2009 y antes de que muriera, la entrevista Fortune reconoció a Steve Jobs como el mejor CEO. El bueno, es el CEO, pues ya sabemos que es el jefe, ¿no? El mandamás, por así decirlo, de la empresa. De la primera década del nuevo milenio. Entre las razones destacadas como criterio para elegir al fundador de Apple, con ese reconocimiento los editores de la revista más famosa de negocios del mundo escogieron su habilidad para darle al público algo superior a lo que éste esperaba, y no solo en términos de calidad. Cuando Jobs introdujo el iPhone, por ejemplo, el público no sabía lo que era un teléfono inteligente, con habilidades que nada tienen que ver con hacer una llamada y escuchar a alguien del otro lado. Nadie lo esperaba, y por esa razón nadie sabía que lo necesitaba, hasta verlo en las manos de Jobs. Steve estaba seguro de que su producto, independientemente de que el público nunca estaba seguro de su producto, independientemente de que el público no había visto nada similar. Ok, aquí vemos un ejemplo. Todos conocen a Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs era, fue el creador de Apple. Él creó el iPhone, el que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Que les estaba mencionando hace rato. ¿Y qué fue lo mejor que tomó Steve? Dijo, a ver, ¿qué tiene un celular ahorita? Un celular ahorita sirve para llamar, marcas, todo normal, ¿no? Tiene calendario a lo mejor. De las cositas que tenían los Tamagotchis de antes, ¿no? Como los Motorola, que ya saben que eran teclas y dos, tres cosas, la agenda nada más para llamar y esa cosa. Entonces, pues era como un teléfono de casa. Pero ¿qué dijo Steve Jobs? Ok, la gente no se está dando cuenta que necesita esto también. Necesita internet en sus celulares, necesitan poder mandar mensajes de otras maneras, necesitan una cámara en su celular, necesitan todo este tipo de cosas y empezó a innovar. Innovó de tal manera que cuando lo presentó al público no fue el pantallazo que es ahorita, que es tener un iPhone, ¿no? Ahorita la mayoría lo tiene por la cámara, la verdad sí está chida. Pero pues ya hay otros celulares que se pueden comparar con él, ¿no? Pero en ese momento no era eso, no era ay, es que quiero un iPhone, ¿no? Para sentirme de categoría. Quiero un iPhone para sentirme aceptado en la sociedad. Sino que en ese momento el iPhone era el único que te estaba dando algo que tú necesitabas y no sabías. Y eso era lo que hacía Yeshua. Cuando llegó el iPhone, todos se pusieron locos, empezaron a ver y dijeron, sale, yo quiero uno. ¿Por qué? Porque tiene más cosas. Tiene cosas que otros celulares no tienen. Y la neta sí las necesito. Mi vida sería más fácil si tuviera ese celular. Lo necesito. No era lo quiero, era lo necesito. Y eso fue lo que hizo Steve Jobs. Y fue lo mismo que hizo Yeshua. Y aquí lo menciona en el libro, ¿no? Cito. Los líderes ay, perdón. Los líderes excepcionales responden a un estándar interno y de allí comienza a emerger su autoridad. Confían en lo que tienen que ofrecer porque nunca estarían dispuestos a dar nada menos de lo que ellos mismos les hiciera estar satisfechos. En el caso de Jobs era su obsesión por los detalles, su estándar estético y de productividad le hizo sorprender al público y no solamente responder a lo que éste esperaba. En el caso de Yeshua, su estándar era divino, aunque motivado por un gran
por una gran compasión hacia un público, su estándar de conducta no era la de que la gente esperaba de él, sino su identidad. Él venía a ser la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios, por así. Él sabía lo que quería, él sabía lo que quería transmitir, él sabía lo que tenía que transmitir. Sabía que no podía dar mucho menos de lo que Elohim estaba dando. Sabía que tenía que darlo todo. Y lo dio todo, absolutamente todo. Dio su cuerpo, su alma y su espíritu. Lo dio todo. Por eso ganó tanta autoridad. Porque nadie lo movía de lo que decía. Le podían decir mil cosas, pero él hacía conforme a la voluntad del Eterno. No se movía de su identidad. Y es uno de los puntos que mencionaba al principio. Identidad. Si quieres ser un líder en autoridad, tienes que tener identidad. Si no tienes identidad, no eres nada. ¿Quién era su identidad? Elohim. ¿Cuál es nuestra identidad? Pregúntense cuál es su identidad en, en el mundo, por así decirlo. Ok, comentarios. Ujú. Ok, shalom. Hola Nava, ¿cómo estás? Sí, a ver cuándo nos juntamos. Ok, Emily. Shalom Leo. Logitech S20 es la cámara que uso. Eso no quiere decir que sean líderes. Recordemos que Elohim es autoridad y el que delega autoridad a otros. Por lo tanto, debemos someternos a la autoridad por parte de Elohim, no a la del mundo. Exacto. Y viene directamente con lo que estoy diciendo ahorita. Nosotros a quién nos sometemos, a quién le damos autoridad sobre nosotros. Cuando hacemos las cosas. Cuando hacemos las cosas, ¿a quién le damos autoridad? ¿A Elohim sobre nosotros o a la gente? Si tú te estás dejando influenciar por lo que te están diciendo, al hacer la voluntad del Eterno, no estás haciendo la voluntad del Eterno. Y no solamente eso, la gente te está quitando la autoridad. Tú no tienes autoridad. Si tuvieras la autoridad, tendrías identidad. Si esa identidad te dice, Elohim está sobre mí, tengo que hacer esto, lo voy a hacer tal y cual como Él me dijo que lo hiciera. No voy a seguir a la gente, no voy a dejar que me digan cómo lo haga. A lo mejor un consejo de cómo hacerlo más rápido, mejor. Amén. Pero no voy a dejar que sus ideas, sus costumbres, sus influencias, sus identidades malformen lo que Elohim me dijo que hiciera de una manera. Malformen mis ideales, mis metas y mis propósitos. Tanto fuera de la Torá, en el mundo, como dentro de la Torá, con Elohim. Para ser un buen líder, ¿qué tenemos que hacer? Que todo gire en torno al Eterno. Y así es como vamos a empezar a hacer las cosas mejor y vamos a empezar a tener autoridad. Porque una persona a la que cualquiera viene y lo mueve le dice, la neta, lo que estás diciendo no es cierto. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Si se deprime, no tiene autoridad. Se va a venir abajo. Si no se deprime, si se impone, ¿imponer en qué sentido? Imponer en el defender tu identidad. En ese tipo de imposición, no de imponerse de, ay, te voy a hacer lo que tú quieras, yo soy tu jefe, yo estoy dando clases, yo soy el maestro. No, no imponerse de esa manera, imponerse en la identidad. ¿Sabes qué? Esto es esto, por esto, por esto, por esto, por esto. El Eterno me dijo que lo hiciera así, 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 así. X, Y situación va así, 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 así. ¿Sabes hacerlo? Hágale.
Porque si tú me estás diciendo eso, es porque lo sabes hacer, ¿no? El motivo aquí, el ganar autoridad, no se trata solamente de imponerse, no trata solamente de que la gente en sí, sí te tiene que respetar la gente, ¿no? Pero lleva un proceso. Pero si la gente ve que en cualquier momento a ti te mueve como, como la casa que puso en la arena en la parábola de que cuenta Yeshua, como el hombre que puso su casa en la arena, toda la gente te va a mover y no vas a ser nunca un líder, porque siempre vas a estar a la expectativa de la gente en vez de estar en la expectativa del Eterno y en la tuya, en la que tiene el Eterno en ti y en la que y en el que te puso en ese lugar que tiene la expectativa de ti. ¿Ok? Y ahora vamos allá. La mirada más profunda, cito, los mejores líderes reinterpretan su contexto, no miran de una manera, lo miran de una manera diferente y con sigilo primero y abiertamente después. Logran también que otras personas lo reinterpreten así. Esta clase selecta de líderes escuchan lo que otros no pueden y ven lo que otros no perciben. Claro que no solo se quedan ahí, su visión está anclada en su identidad y se expresa en su conducta al vivir y liderar. Por eso es tan vital analizar este aspecto crucial. Los líderes son visionarios y no necesariamente en un sentido futurista, sino que ven las cosas de otra manera, tienen una expectativa superior. Volvemos a lo mismo, del caso de Steve Jobs. Vio la necesidad de la gente, la suplió. Sale, ya la suplí. Es visionario, está innovando, pero no innovar de voy a hacer algo nuevo. Su pensamiento no fue voy a hacer algo nuevo. Su pensamiento fue la gente necesita esto. Yo necesito esto. Lo voy a dar. Con Yeshua fue lo mismo. La gente cree que quiere esto. La gente quiere esto, pero yo les voy a dar lo que realmente necesitan. ¿Y cuál es el verso base para esto? Ok, comentario, dice Dani, la seguridad en uno mismo es clave para ser un buen líder, porque si estás seguro de lo que haces, la gente se sentirá segura de seguirte a donde decidas dirigirte. Exacto. Si tú eres alguien indeciso, no vas a poder guiar a nadie. Tienes que confiar en ti. Y es lo que dice Dani, tener seguridad en sí mismo. Ahora, si tú tienes seguridad de lo que tú eres, porque sabes que lo que eres es lo que Elohim quiere, súper, súper chido, súper lo máximo, ¿no? Pero si tú te crees solamente lo que tú crees que eres, no vas a llegar a ningún lado. En tus fuerzas no vas a lograr nada, pero si tú crees en el Eterno y crees en lo que Él te mandó a hacer y que tú eres esa persona que Él te mandó a hacer, lo vas a lograr. Obviamente vas a tener que hacer tu esfuerzo, pero lo vas a lograr. ¿Vale? Ok. Eh, este es el verso base, ¿vale? El verso base en el que nos vamos a basar ahorita y en el que van a ver precisamente todo estas cosas. Dice, unos días después, es Marcos 2 1 al 5, ¿vale? Unos días después, cuando Jesús, Yeshua, entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús, a Yeshua, por causa de la multitud,
quitaron por del te- quitaron parte del techo encima de donde estaba Yeshua, y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Yeshua la inmunidad en ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados, perdón, quedan perdonados. Cuando eres niño, ¿qué es lo primero que piensas cuando te contaron esa historia por primera vez? ¿Estás pensando en que Adonai, en que Yeshua en ese momento va a sanar a ese hombre? Ya te lo ves venir, te vienen contando todo ese libro, te vienen contando todas las cosas maravillosas que hace Elohim. Te vienen contando todas las cosas maravillosas que hace Elohim y en ese momento tú dices, lo va a sanar. Lo va a sanar, ahí está, lo va a sanar. Pero ¿qué hizo Yeshua? Le dijo, tus pecados han sido perdonados. No lo sanó. Su intención al principio no fue sanarlo. Su intención en ese momento fue, hijo, estás perdonado. No hay más. Estás perdonado. Y toda la gente, como yo en ese momento, cuando me contaron esa historia por primera vez, se quedó atónita. Se quedó sorprendida. Ya no buscaban otra cosa. Perdón, ellos buscaban otra cosa. Buscaban el hecho de que Elohim, de que Yeshua en ese momento los sanara. Pero no le dio sanación. Le perdonó sus pecados. ¿Por qué perdonó sus pecados? Porque él sabía que lo que necesitaba en ese momento y lo que él iba a necesitar toda su vida era la sanación del alma. No necesitaba sanar físicamente. A lo mejor y sí, ¿no? Era paralítico, pero no necesitaba eso. Era lo que él quería volver a caminar. La gente que estaba ahí quería verlo otra vez caminar, pero él lo que le dio fue una sanación espiritual. Sanó su alma, le quitó un peso de encima tal vez. No tal vez, yo estoy seguro que le quitó un peso de encima. Y bueno, siguiendo con esto, lo vemos de nuevo, ¿no? Un líder, ¿qué es lo que hace? ¿Te da lo que quieres o lo que necesitas? Lo que necesitas. Porque sabía que al momento de sanar a esa persona iba a sanarse y iba a seguir igual. Pero un momento en el que él le perdonó los pecados, en ese momento a lo mejor el paralítico también, yo estoy casi seguro de que él lo necesitaba. Todos, él, Yeshua estaba seguro que lo necesitaba. Yo estoy casi seguro, puedo ver al paralítico ahí cuando le dice, tus pecados son perdonados, y él así como de, era lo que necesitaba escuchar. Era lo que yo necesitaba en mi corazón. Gracias por lo que acabas de hacer por mí. Yo estoy seguro que esa fue la reacción de esa persona. Que Yeshua se lo dio porque lo necesitaba, no porque lo quería. Fue de la misma manera. Ok, ¿qué pasa después de eso? Los rabinos se enojan, ¿no? Los fariseos, todos los que están ahí se enojan. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar es ¿quién? Elohim. Pero pues como Yeshua es Adonai,
pues no hay problema, ¿no? Pero era lo que ellos no querían aceptar. ¿Por qué no lo pescaron ahí? Por las mismas razones de siempre. Tenía tal autoridad que sabía que todos lo iban, una, todos se les iban a echar encima. Y dos, los dejó con la boca cerrada cuando sanó al paralítico, el que les dijo que es más fácil perdonar sus pecados o dejarlo que ande. Ahora yo les pregunto lo mismo. ¿Qué es más fácil? Aplicando algo para nosotros en estos tiempos. ¿Qué es más fácil? Que una persona venga y nos dé 5,000 pesos, 1,000,000 de pesos, para que sobrevivamos un año o lo que nos dure el dinero, o que una persona nos dé trabajo y que podamos ganar más de ese 1,000,000 de pesos en el mismo tiempo en el que nos lo acabamos. Ya vamos cayendo, ¿no? Y primero para ser un líder en autoridad tenemos que quitarnos ese pensamiento de la cabeza. ¿Qué? El pensamiento de estar expectativos a lo que queremos, estar buscando lo que queremos, en vez de buscar la voluntad del Eterno y buscar lo que necesitamos. Eso es lo que tenemos que buscar primeramente si queremos ser un líder en autoridad y que nos respeten. Tener un objetivo fijo, una identidad fija, una perspectiva, que era lo que tenía Yeshua. Veía más allá. Él no estaba viendo un hombre nada más, voy a dar Torah. Ah, voy a venir a sanar a la gente. Ese no era su objetivo era, lo veo, lo analizo, tengo el discernimiento ahí de espíritu, lo estoy viendo, amén. Tú lo que necesitas es ser sano espiritualmente. Fue lo que hizo, espiritualmente. Y bueno, el último punto, ¿cuál es? Llevamos perspectiva, ¿qué es? Tenemos que ser visionarios, tenemos que tener identidad también. Sin esas dos cosas no podemos tener autoridad en nuestras vidas y no podemos tener la autoridad de Elohim tampoco. Porque por eso tampoco lo seguimos porque no sabemos la autoridad. Hay un verso en la escritura que dice muchas veces en Vallecra, hay partes donde dice que Él es nuestro amo y que nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Y hay otras partes en las que dice que Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Padre, Él es bueno con nosotros y nosotros somos sus hijos. Y a veces confundimos las dos. Por eso a veces el tenerle temor al Eterno, le tenemos temor porque sabemos quién es. Sabemos lo que puede hacer con nosotros. Y cumplimos la Torah nada más por cumplirla, por ese hecho. Pero cuando realmente entendemos que también es nuestro Padre, que también nos ama, es cuando lo vemos como una figura de autoridad en vez de una figura de dictador, como decían hace rato. ¿Va? ¿Qué sigue? Seguimos. Ok, ya vamos finalizando esto. Ok, esta es una parte importante. Y se los decía hace rato con lo de las redes sociales. Y de hecho, ahorita se les va a hacer súper buena la referencia porque es algo que está pasando ahorita otra vez en cualquier religión, ¿vale? Con todos los predicadores pasa lo mismo. Lo vemos más ahorita con los judíos. ¿Por qué? Porque es la misma enseñanza que nos han, que siguen llevando desde antes de estos tiempos de Yeshua, ¿no? Dice, cito. La costumbre rabínica en los tiempos de Yeshua a la hora de tratar un tema era citar a dos o más rabinos anteriores para balancear sus opiniones y alinearse más con una opinión que otra, a fin de identificar la propia. Pero Yeshua no hablaba así. Él daba respuestas directas o incluso contradecía lo que las distintas escuelas rabínicas conocidas de su tiempo ya habían expresado.
Ahora, ¿qué era en ese tiempo? ¿Qué era lo que pasaba? Endiosaban mucho a la gente, le tenían mucho respeto a la gente. Entonces, por eso odiaban a Yeshua también. Perdón, traigo mi tecito. Por eso odiaban a Yeshua también. Porque no estaban dando, porque Yeshua no daba lo mismo que ellos. No referenciaba a ningún rabino. No le daba la gloria a ningún rabino. Solamente decía, aquí en la Torá dice esto. Y ustedes tienen que hacer esto. Y por eso le escalaba, porque cuando los rabinos llegaban a referenciar a otro rabino, es que también este comenta esto. ¿Qué decía Yeshua? La Torá dice esto. Me puede decir muchas cosas, pero la Torá dice esto. Compruébame que ese comentario es fiel a la Torah y yo te creo. Y por eso los acababa. Que es lo mismo que yo digo hoy en día, ¿no? Mucha gente habla de Kabbalah, mucha gente habla del Talmud, habla de todas esas cosas que están inspiradas en la Torah, pero que solamente te llevan a perdición si no estás leyéndolas bien. Llega cualquier persona y te dice, ay, es que esto es inspirado por el Ruach HaKodesh. Yo no dudo que pueda ser inspirado la persona que escribió ese libro o esa parte en el libro. Pero no te puedes referenciar del comentario de alguien más. Vete a la raíz. Lo que yo les estoy diciendo puede sonar muy bonito o puede sonar muy feo o puede que ya los haya aburrido. Pero todo me lo estoy basando en la Torah. Amén, estoy tomando el libro de referencia. Pero aún este libro trae citas de la Torah, de la Biblia de Hadashah, de cosas que dijo Yeshua. O sea que cosas que no vengan en la Biblia no les estoy diciendo. Pero ¿qué pasa con los demás? Empiezo ya, pues es que este predicador dice y esto y lo otro y que lo que tú estás dando está influenciado por la persona que sigues en vez de estar influenciado por lo que Yeshua te está dando. Amén. Están los roim, están los pastores, están X o Y persona. Como decían, aquí seguimos las personas, pero no vemos el contexto de la vida de esa persona. Ese es el problema. Se los decía ayer también en el capítulo 1. A veces ese pastor que solamente predica hablando de su vida. ¿Qué de bueno puedes sacar más de lo que ya sabes? ¿Te está dando lo que necesitas o solamente lo que él quiere? ¿Qué tipo de líderes o líderes seguimos en este tiempo? Entre comillas. Tenemos que ponernos a reflexionar en eso también. Ahora, para referenciar lo siguiente, entonces dice en Mateo 7, 28, 29. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la Torá, los maestros de la ley. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos y todos aquellos que estudiaban Torá que les daban clase en la sinagoga o en cualquier lado, ¿no? Hablaba con autoridad, estaba seguro de lo que estaba predicando. Saben que yo estoy dando esto porque esto viene en la Torá y esto va así y nadie me puede alegar nada porque es Torá. ¿Cuál era la forma de predicar de los demás? No, es que aquí viene el rabino y dice tal cosa y este otro rabino dice tal cosa y todos, oh, sí, los rabinos y todo eso. Ya no era lo esencial. O sea, está bien que sepamos, pero no le estás dando a la gente lo que necesita, sino lo que tú quieres. De nada sirve el conocimiento si no lo aplicas. Y eso es lo que no entendemos. Ahora, siguiente.
cito, 6 veces durante el Sermón del Monte usó una variación de la siguiente frase. Ustedes oyeron que se decía, pero yo les digo. Y sabemos que esas afirmaciones encaminaron su llegada al madero. ¿Por qué? Porque, ¿quién decía? Cuando muchos dicen que Yeshua estaba aboliendo la Torah, se refieren a ese tipo de versos donde decían, ustedes dijeron que se decía, pero yo les digo, él no estaba invalidando la Torah en ese momento. Lo que él estaba haciendo en ese momento es invalidar lo que estaban diciendo los rabinos y todas esas personas que estudiaban Torah. Todos los maestros de Torah de ese tiempo era lo que a lo que él se refería. A ustedes les han dicho esto, pero yo les digo esto que viene de la Torah, esto que viene con una identidad, esto que viene con una raíz. Y ahí era cuando pasaba lo más maravilloso posible. Llevaba más allá la Torah. Les decía cómo Elohim quería que la aplicáramos, cosa que no hacían los demás, cosa que tenían que ver la opinión de 3 rabinos, 4, 5, 6 rabinos, y de repente, pues el comentario más acertado es este, hay que hacer esto para acercarnos más, pero realmente no nos están acercando. Por eso surgieron tantas leyes de hombres. Y eso fue Yeshua lo que no dejó. Era íntegro, defendía sus valores, defendía su identidad, tenía la perspectiva. Era un hombre íntegro que nos iba a dejar mangonear por cualquiera. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a leer lo siguiente, ¿vale? Dice, la autoridad se acerca a quien da poder, beneficio e incluso dinero a otros, pero se aleja de quien solo quiere para sí, y en ese sentido Yeshua fue un polo atrayente de autoridad. Yeshua pedía todo y a la vez nada. Él daba todo y con su ejemplo provocaba que otros a darlo también, todo. Actuaba por gracia, amor, incondicionalidad y compasión. Todo el que se relacionaba con él se llevaba un beneficio, agregaba valor donde quiera que pusieran sus ojos, moviera sus labios o tocara con sus manos. ¿Quién no quiere seguir a un líder que tiene como prioridad el beneficio de los otros y no el propio? ¿Quién no quiere seguir un líder así? ¿Quién no quiere ser como Yeshua? Un líder que le dio todo a la gente. Un líder que cumplió su propósito y le dio todo a la creación. Si queremos autoridad, si queremos tener esa influencia, tenemos que tener esos 3 puntos. Tener identidad, saber dónde estamos cimentados. Tener perspectiva, saber ser visionarios, saber hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar a ese propósito, qué es lo que la gente necesita. Y ser íntegros, que nadie nos mueva de la identidad que tenemos. Buscar siempre el beneficio de los demás antes que el nuestro. Y buscar siempre que el propósito por el que el Eterno nos trajo a este mundo se cumpla. Y no otra cosa. Y bueno, chavos, pues con eso terminamos por hoy.
es el final del podcast. Vamos a ver aquí en los comentarios si alguien más puso algo más. Haz lo bueno. Dice Emily, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque eres servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas el respaldo de Elohim. Exacto. ¿Qué se refiere si estamos dando clases, por ejemplo? Si lo estamos haciendo por Elohim, por chido, ¿no? Pero si no, la misma consecuencia nos va a traer. Y bueno, pues vale, chavos. Shalom, shalom a todos. Espero que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas. Espero que se sigan conectando. Y los espero, primeramente el Eterno, en el capítulo 3 que se transmite mañana. Si no, pues la siguiente semana ya, porque pues, el viernes es Shabbat. Entonces, pues los amo. Bendiciones a todos los que estuvieron desde el principio hasta el final, a todos los que no estuvieron, estuvieron por pedacitos. Bendiciones a todos, bendiciones a Arturo, Emily, Avi, Dani, este, Juan Carlos, Nava, Leo, Emily, Emily ya lo había dicho. Y pues ya, son todos. Vale, bendiciones, chavos. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. Shalom, shalom.